Y el pasaje de hoy es la continuación del pasaje que vimos la última vez, donde el pastor Juan nos predicó sobre cuando Dios le concedió la ley al pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos y cómo Moisés, a través del Deuteronomio, que fue la recapitulación de la ley, o sea, cuando él recapituló a esa nueva población que había nacido y crecido durante los 40 años en el desierto, él recapitula y este capítulo 6 viene a jugar un papel muy importante en lo que es la colectividad judía. Y le digo por qué, porque hasta ahorita los judíos diariamente en sus plegarias más, litúrgicas, hacen esta oración como parte de la oración diaria de ellos, al levantarse y al acostarse. Y esto nos indica que es un trozo de la palabra que realmente es muy importante para la cultura judía y cómo eso lo trajo el Señor Jesús a nuestras vidas ahora para convertirlo en lo que yo he titulado hoy el Shemat del creyente. El título de hoy se llama el Shemat del creyente. Y ya le voy a explicar qué significa la palabra Shemat. Vamos a leer la palabra. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tus manos y estarán como tus frontales entre tus ojos. Y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí, hasta ahí vamos a leer. El Shemat de Israel es una plegaria que de alguna manera quedó impregnada en toda la cultura judía. Cuando hablamos del Shemat, encontramos que en todo Israel el Shemat es algo clave. ¿Por qué? Porque en Israel es una de las principales plegarias de la religión judía. Y cuando el Shema toma las dos primeras palabras de este pasaje, que es el versículo 4 y versículo 5, las dos primeras palabras, oye Israel, eso es lo que significa Shema. Shema es oye Israel. El Shema de Israel era o se convirtió en el símbolo de ellos y hoy en día todavía se ve. Fíjense que una de las características de los judíos es que sus vestiduras tienen una broma que le llaman el tailí, que son como unas trenzas con unas bolas al final, unas trenzas y unas bolitas en sus vestidos, pues. También está el mesusa, que es una especie de cobertor que se utilizan en las reuniones judías, que es de colores blanco y azul, y ellos se las ponen cuando están haciendo oración y todas estas cosas. Todo eso nace de este pasaje. Inclusive cuando entraban a las casas, a las puertas de Israel, en las casas de las puertas de Israel, estaba también como una especie de aparatico que tenía escrito 2 versículos de la Biblia, y eran estos 2 versículos, el 4 y el 5, donde ellos tenían que leer y aprender por todas estas cosas. Entonces, el judío, hablarle del Shema es hablarle de su forma, su cultura, hablar de esto. Y esta cultura, Jesús la retoma en Marcos y en Lucas, en una conversación que tuvo con unos escribas. Él habla del Shema también.
y le da la característica que el Shema es algo importante. Y de hecho, en Deuteronomio, en algunas Biblias, está escrito el subtítulo de este capítulo y le llaman el gran mandamiento. ¿Por qué el gran mandamiento? Porque para los judíos, el 4 y el 5 son el gran mandamiento. Y luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús lo que hace es ratificar ese y le dice, el principal mandamiento de todos es el Shema. ¿Y por qué el Shema tiene esa característica, tiene esa importancia en el pueblo de Israel? Es porque ahí estaba el centro de lo que ellos tenían que hacer. Y la clave de todo esto está en que el creyente, nosotros, también tenemos que imitar lo que Dios le quiso transmitir a Israel en este tiempo. Pero, ¿qué era lo que Dios le quería transmitir? Que solamente debemos amar a Dios. Debemos amar a Dios. Esa es mi enseñanza central de esta mañana. Debemos amar a Dios. Y fíjense algo interesante, hermanos. En la vida de Israel, quizás esto se convirtió en una plegaria, una forma de orar. Pero Dios no quiere que esto sea una forma de orar, sino una forma de vivir. No sé si me captan la idea. O sea, no es convertirla en una oración del día a día y repetirla como que si fuera un rezo. No, es vivir como Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos amándolo a Él cada día. Esa es la clave. Y eso es lo que vamos a aprender hoy y lo vamos a convertir en el Shema del creyente. El Shema del creyente va a agarrar una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque si usted y yo amamos a Dios y nuestra descendencia, nosotros le enseñamos a amar a Dios, y así sucesivamente cada uno va transmitiéndole al otro lo que es al amar a Dios, la sociedad va a cambiar. El mundo va a cambiar. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es la principal enseñanza que tenemos en la Biblia. Y este pasaje de Moisés nos trae ese mandamiento clave que de alguna manera se va a convertir en nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir debe ser siempre haciendo que todo refleje nuestro amor al Señor. Nuestro amor al Señor. Y como objetivo, queremos que usted ponga su vida devocional como aquella que nos puede traer el valor de amar a Dios. Fíjense algo, si nuestra vida devocional, que va a ser mi objetivo, va a contribuir a que nosotros podamos amar a Dios. Piensen en eso, en lo que yo voy a hablar y después piensen en su vida devocional. Cómo esa vida devocional que usted va a hacer cada día va a ayudarlo a amar a Dios cada día. Hoy vamos a ver 4 principios que Moisés nos enseña a través de estos pasajes, 4 principios para amar a Dios. 4 principios para amar a Dios. Y el primero de ellos el primer principio lo conseguimos en el versículo 4. Y ese principio es un mandato que el Señor nos da. Dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí me voy a apoyar de las diferentes, versiones de la palabra que nos ayuda a entender este pasaje, este mandato. Y en este mandato, el primer principio es un mandato. Dios es el único Señor y Dios. Fíjense, cuando nosotros encontramos que
lo primero que Moisés le dice al pueblo de Israel es un mandato que solamente ellos pueden adorar al Señor. O es el único que va a recibir adoración de nuestra parte. ¿Sí? El primer mandato requiere de nosotros obediencia. Y es algo interesante. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos el concepto de amar a Dios, podemos encontrar diferentes versículos, diferentes pasajes, donde nos dice que el amor al Señor es una contraparte del amor de Él que tuvo para con nosotros. O sea, que no amamos a Dios como un mandato de obligación, sino como una una respuesta al amor que Él nos ha dado. Como una respuesta al amor que Él nos ha dado. Por lo cual, cuando nosotros vemos el mandato que dice, Dios es el único Señor y Dios, entonces encontramos que lo primero que requiere es obediencia. Si usted toma este mandato y lo obedece, la bendición está con el que lo hace. ¿Por qué? Por lo siguiente. Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 29, nos dice, en Marcos capítulo 12, Marcos 12, 29. 12, 29, el Señor nos dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay mandamiento mayor que estos, dice el Señor. Y fíjense que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos se resumen en estos dos. Y de hecho, si usted va a los 10 mandamientos, puede encontrar una división clara de los 10 mandamientos. Los primeros 4 se relacionan con tu relación con Dios. Y los últimos 6 se relacionan con tu relación con tu prójimo. Entonces encontramos que el Señor ahora toma este pasaje de Deuteronomio 6 y lo convierte en el mayor, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y tienen relación unos con otros. Entonces cuando encontramos que Dios es uno y a Él es el único Dios al que tenemos que servir y creemos en eso y entendemos estas cosas, empieza a haber una bendición especial en cada uno de nosotros. A través de la palabra podemos ver que Pablo ratifica esto en Romanos 3:30. Romanos 3:30, donde dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. Dios es uno. Y ese Dios es uno es el concepto que tenemos que aprender hoy. No hay Dios fuera de nuestro Dios. El único que merece nuestra adoración es Dios. Cuando vemos este concepto, encontramos que en Mateo 28, 19, podemos ver a Dios en 3 distinciones. Es un solo Dios, pero con 3 distinciones de su deidad. Dice la palabra que, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Son 3 distinciones de un solo Dios. Son tres personalidades, se puede decir, que tiene Dios, y es un solo Dios. Y esto lo entendemos a través de la fe.
el Dios trino. Pero cuando no entendemos esto, ocurre un problema. Cuando no entendemos que Dios es uno, cuando no entendemos que Dios es el único que tenemos que hacer, adoración a Él, entonces comienzan los problemas para el ser humano. Si vemos en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 28, si no me equivoco, dice: y como ellos no aprobaron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y todas estas cosas. Y todo esto es porque ellos no tomaron en cuenta al Señor ni lo respetaron. Fíjense lo que dice en el 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El mandamiento de amar solo a Dios como el único Dios verdadero tiene una bendición, que es que nosotros, el amor de Dios se va a perfeccionar a través de nuestra obediencia. Y es nuestra obediencia la clave, la primera cosa que tenemos que practicar en esto. Dice en el versículo, las bendiciones que Moisés le dice antes de decirle todo esto, le dice: para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y fíjense que ellos iban a entrar como pueblo de Israel a un lugar donde había, el conocimiento de Dios era politeísta. Todos, había una serie de dioses donde ellos se iban a encontrar con estas cosas. Ahí donde el mandamiento tiene la clave. Dios es uno. El Señor es el único Dios al que debemos servir y adorar. Y ese primer mandamiento viene a jugar un papel importante en nuestra enseñanza central, que debemos amar solamente a Dios. Debemos amar solamente a Dios. Y ese es el primer principio que encontramos. Un principio que es un mandato que debemos honrar a través de nuestra obediencia. El segundo es similar. El segundo principio que encontramos es un segundo mandato, y lo encontramos en el versículo 5, y dice la palabra en el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es un pasaje que para nosotros es muy, muy, muy común, porque lo hemos escuchado de nuestro Señor Jesús, y ya lo leímos en el versículo de Marcos, capítulo 12, 29. Pero aquí quiero utilizar una versión, que es la versión, traducción, lenguaje actual, porque en este pasaje, en esta versión, se nos explica algo que es bien interesante y que quiero referírselo a ustedes, versículo 5. Y esa versión del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, nos va a ayudar a entender este mandamiento y cómo aplicarlo a nuestra vida. Número 1, dice la versión, traducción del lenguaje actual: ama a tu Dios con todo lo que piensas. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. Encontramos que en la Reina Valera dice: ama al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y de alguna manera, el centro de nuestro pensamiento tiene que ver con nuestro corazón, pero tiene también que ver con nuestra mente. Nuestra mente, la clave está en cómo nosotros vamos a amar a Dios con nuestra mente. Nuestra mente viene a jugar un papel importante. Los pensamientos que tenemos hacia Dios, el valor del amor hacia Dios, nacen en lo que nosotros pensamos.
Todo lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Así es que si pensamos en que tenemos que amar a Dios, vamos a amar a Dios de verdad. Entonces nuestra mente viene a jugar un papel importante. Debemos amar a Dios con todo lo que piensas. Segundo, debemos amar a Dios con todo lo que eres, tu ser, tu alma, todo lo que nosotros somos. El alma debe amar a Dios. No solamente nuestro pensamiento, ahora también con nuestra alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y de hecho, el alma es la que es inmortal. ¿Por qué? Porque hay inmortalidad en nosotros, según Eclesiastés. Dios puso la inmortalidad en nuestra vida para que nosotros pudiéramos disfrutar del Señor. La palabra en Juan 17 dice que el conocimiento del Señor la vida eterna es conocer a Dios. Imagínense entonces cómo debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Nuestra alma debe amar a Dios. Y dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y por último, en la traducción lenguaje actual dice que debemos amar a Dios con todo lo que vales, con todo lo que vales, con todas tus fuerzas, dice la Reina Valera, con todo lo que nosotros podemos generar de alguna manera. Eso, el valor que trae la vida de un ser humano, también con eso debemos amar a Dios. Y Dios es un Dios celoso, un Dios que le gusta que solamente su mirada esté sobre Él. Y se lo demostró muchas veces a Israel. Cada vez que Israel se apartaba de Dios, Él, hacía que le pasaran cosas y que fueran después a buscar a Dios. En el capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice algo interesante, y este es el apóstol Juan, le llaman el apóstol que era el amado del Señor Jesús, un hombre que entendió el amor de una manera distinta, que transformó su vida de un hijo de trueno a un amado del Señor, por decir. Estamos hablando de un hombre que experimentó el amor de Dios en su vida. Él dice en el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y fíjense aquí donde viene el concepto, que cuando dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo, con todo nuestro corazón, es como una correspondencia de lo que hemos recibido de Dios. Dice, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, versículo 16 de 1 de Juan, dice, nosotros hemos conocido y creído que Dios tiene para con nosotros, creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 19. Hermanos, cuando nosotros vamos a obedecer este mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, o con todo nuestro ser, pues con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, como lo que piensa,
con toda tu alma, con todo lo que vales, con todo lo que el Señor, lo que eres. Dios se complace en eso. Y ese era el llamado de Moisés a Israel. Cuando el amor es así hacia Dios, tu vida va a ser bendecida. Tu vida va a ser bendecida. Pero ellos lo convirtieron en una plegaria, en una forma de aprender orando, como que si fuera una plegaria, una forma de pedir. Resulta que lo que Dios quiere es que eso lo vivas en tu vida. Tu vida tiene que reflejar el amar a Dios. ¿Y cómo hacemos esas cosas? Vamos a ver el tercer paso o el tercer principio. El tercer principio tiene que ver cómo aprender a hacer o llevar a cabo estos mandamientos en nuestra vida. Y tiene que ver con que debemos comprometernos con todo nuestro ser a cumplir estos mandamientos. Versículo 6 dice: y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En la versión Dios habla hoy nos dice algo interesante sobre este pasaje. Ya la voy a buscar aquí rápidamente. En esta versión de Dios habla hoy nos dice: grábate en la mente todas las cosas que te he dicho hoy. Fíjense eso. ¿Se acuerda? Amar a Dios con todo lo que piensas. Bueno, aquí ahora la forma como debemos comprometernos a cumplir estos mandamientos es grabando en nuestra mente todas las cosas que te he dicho hoy. Tiene que ver con el versículo 4 y versículo 5. El primer y segundo mandamiento que aparece ahí. Dios es uno, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esos mandamientos debemos grabarlos en nuestra mente. ¿Para qué? Para siempre tenerlo fresquito, como dice en la memoria. Pero dice también en la TLA, otra versión, la versión traducción en lenguaje actual, dice: grábate, ¿no? Dice, pero en la versión traducción del lenguaje actual dice: aprende de memoria todas las enseñanzas que te he dado hoy. O sea, estos dos mandamientos, ahora no solamente tenemos que grabarlos, sino que tenemos que aprenderlo de memoria, pero de alguna manera son similares. Pero mira ahora la otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos nos dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Y vamos a combinar las tres versiones para que ustedes vean lo que Dios nos está tratando de decir. Tenemos que grabar, tenemos que aprender de memoria y tenemos que recordar siempre estos mandamientos. ¿Ven? Esto es la manera como nosotros vamos a empezar a transformar nuestra vida en bendición a través del Shema del creyente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu vida, mi vida, lo ame a Él. Eso es lo que quiere el Señor. Y es a través del aprendizaje, de internalizar, a través de recordar cada día estos mandamientos, cómo lo debemos hacer. Entonces tenemos que tener un compromiso individual, cada uno de nosotros. Y esto lo hacemos a través de nuestro día a día. O sea, tenemos que grabar esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es la forma como a veces encontramos que en la historia de Israel, de repente, dice que durante el tiempo que vivió Josué y los ancianos que sirvieron con Josué, Israel se mantuvo fiel al Señor. Y después que murieron toda esta gente, se olvidaron del Señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Se cumplió que esto se grabó en la mente de ellos así como debe ser? No.
Y por eso es que utilizan la palabra recordar. Tenemos que siempre recordar que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Él nos amó primero. El último mandamiento, el último principio, el cuarto principio también es interesante y lo vemos en el versículo del 7 al 9. Tiene que ver con que debemos compartir el valor de amar a Dios con nuestra descendencia. Versículos 7 al 9 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, hermanitos, el cuarto principio que Dios quiere mostrarnos en esta mañana es que debemos compartir el valor de amar con nuestra descendencia. Va dirigido a los padres, pero también yo creo que también nos sirve a cada uno de los que estamos aquí, porque de alguna manera tenemos a alguien que está detrás de nosotros, que nos sigue, que sea como nuestros discípulos, a los líderes. Esto es clave. ¿Por qué? Porque el valor de amar a Dios tiene que ser compartido con otros, tiene que ser dado, enseñados a otros. Y esto es lo que el pueblo de Israel, Moisés le estaba diciendo: esto que yo les enseño hoy, y se lo estaba recapitulando, lo tienen que enseñar a sus hijos. Y si usted mira y lee todo el capítulo que viene después de esto que estamos leyendo, tiene que ver con eso. Y cuando tus hijos te pregunten qué significan estos mandamientos, qué significa esto que está, entonces el Señor, tú les responderás: cuando nosotros estábamos en Egipto, Dios con su mano fuerte nos sacó y aquello y lo otro nos enseñó, y le enseñan todas las cosas. Y eso hace que el respeto hacia Dios se mantenga como debe ser. Debemos guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová y su testimonio. Ese es el valor que tenemos que transmitir a nuestra descendencia. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? La manera como debemos hacer eso, según hemos sacado de aquí, de estos 3 versículos, es que debemos enseñar por repetición. Debemos enseñar por repetición. Fíjense lo que dice el versículo 7: y la repetirás a tus hijos. O sea, no es que la vas a enseñar una vez, sino que tienes que mostrársela varias veces. Y eso es interesante, hermano, y ya usted va a ver cómo en la aplicación podemos hacer esto con nuestros hijos. La repetirás. Dice que debes enseñar en todo tiempo. Fíjense que aquí en el versículo 7 dice: y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. En todo tiempo debemos estar hablando de las cosas de Dios, hablando del mandamiento de Dios, hablando de estos 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Cuando desde niño aprendemos esto, cuando seamos adultos, no nos vamos a apartar de ese conocimiento que hemos ganado cuando somos niños. Por eso es que el ministerio de niños en la iglesia es clave, porque los niños van a aprender a amar a Dios desde pequeños a través de la enseñanza bíblica. ¿Verdad? Amén. Aquí eso lo vemos. Lo tercero, debemos enseñar con recordatorios y señales. Tiene que haber de alguna manera algo que nos recuerde al Señor. Por eso es que debemos poner estos carteles en las casas, donde habla de la palabra del Señor. Nosotros teníamos un cartel cuando los muchachos eran pequeños. Estaba en un lugar, ustedes van a creer, lo más escondido posible. Estaba detrás de la puerta del baño principal.
detrás de la puerta del baño principal. Cuando se entraban en el baño y cerraban la puerta, se veía el cartel. Y ahí, cuando ellos se cepillaban, lo veían a través del espejo. Cuando estaban sentados en el trono, lo veían también claramente. Cuando salían del baño de la ducha, se veía claro el cartel. ¿Por qué? Porque estaba puesto en un lugar estratégico. Esa era la idea. La idea es mostrarle a los muchachos por recordatorios y señales todas estas cosas. Y aquí lo dice. Dice, y atarás como señal en tu mano y estarán en tus frontales. Los judíos utilizaban unas filaterias, unas cajitas donde tenían puestas en la muñeca la palabra de Dios. Estos dos versículos importantes, el 4 y el 5, le levantaban, sacaban la broma y se volvían a enrollar, y así siempre cargaban esa. Y también cargaban en la frente unas cajitas, que era como el mandato era, grábate en tu mente. Entonces tenían que tenerla cerca de su cabeza, y cargaban esas cajitas con la palabra de Dios también. Pero Dios no quiere que tú andes así. Dios lo que quiere es que tú te la aprendas de memoria, que tú la leas, la practiques, la enseñes, la repitas a tu descendencia. Y eso es lo que va a hacer que nuestros hijos amen a Dios. Nuestra casa debe haber símbolos o signos de la palabra de Dios, especialmente la de estos dos mandatos. Dios, Jehová, uno es. Qué bonito si nosotros ponemos estos dos mandamientos. Jehová uno es. Y el otro, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esos dos mandamientos deben ser clave, deben de estar en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos, los niños, van a aprender a amar a Dios desde temprano. Si esta sociedad conociera a Dios como el único Dios y lo amara con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, fuéramos una sociedad totalmente distinta. Fuéramos una sociedad totalmente distinta. Hermanos queridos, recapitulo ante ustedes los 4 principios. Principio número 1, un mandato. Dios es el único Señor y Dios. Principio número 2, el otro mandato. Dios es objeto de nuestro amor. Debemos amarlo con todo nuestro ser. Tercer principio, debemos comprometer a grabar en nuestra mente todos estos principios, estos 2 mandamientos que tienen que ver con nuestro compromiso personal. Y principio número 4, debemos compartir el valor a nuestra descendencia. Con todo esto, hermanos queridos, ¿cómo el Señor nos llama a aplicar este mensaje a nuestras vidas? Número 1, la enseñanza central nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, y que practicando una vida devocional estable podemos lograr a través de la oración, la lectura sistemática de la palabra y la búsqueda de la guía de Dios. 3 cosas que nos van a permitir estar cada día enfocados hacia el único y Dios Salvador. Nuestra vida devocional va a ser la mejor inversión, el oro refinado que necesita nuestras vidas. Si usted cada día se compromete a orar, a leer la palabra y a buscar la guía de Dios, usted va a ser una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas. Dios me los bendiga.